Bienvenidos a Teos Place, bienvenidos los que nos ven remotamente, las distintas sedes, en redes sociales, en la televisión. Es un gusto estar otra vez con ustedes. Y a los que están aquí quiero felicitarlos porque ni yo tenía ganas de venir con ese aguacero, ¿eh? Entonces los felicito por tener las prioridades correctas. Hoy vamos a empezar con una nueva serie. Vamos a pasar 3 semanas tentadoras. No, yo sé que no vienen a ser tentados. Espero que no vengan aquí a ser tentados, ¿verdad? Durante las próximas 3 semanas vamos a hablar de un problema que todos enfrentamos a diario, que es la tentación, ¿verdad? Durante un mismo día podemos enfrentar pequeñas tentaciones, ¿verdad? Como ser egoísta con la comida, ser malcriado con alguien, qué sé yo, decir una mentira. O enfrentar tentaciones muy grandes, ¿verdad? Cosas muy serias como considerar cometer adulterio o tomarnos un trago cuando sabemos que con un solo trago nos vamos a montar en la carreta, qué sé yo, ¿verdad? Todos los días enfrentamos distintas tentaciones y el problema es que no es solo que cada día enfrentamos tentaciones, sino que es para el resto de nuestras vidas. Es un problema que no se va a quitar hasta el día en que nos vayamos a estar en la presencia del Padre. Entonces, pues es un tema de suma importancia y creo que es importante saber de dónde proviene la tentación, qué podemos hacer para que no nos tome desprevenidos y qué podemos hacer a la hora de que se presenta para resistirla. Entonces, durante las próximas 3 semanas vamos a estar hablando de estos temas. Hoy voy a empezar con algo sencillo, simplemente vamos a ver unas verdades acerca de la tentación que son necesarias tenerlas en nuestra mente siempre para poder construir sobre eso las otras 2 semanas. La charla de hoy es basada en una idea de Craig Groeschel, adaptada a lo tiquicio, ¿verdad? Entonces vamos a orar y entramos con el tema de hoy. Perdón. Padre nuestro, te damos gracias por esta noche, por la oportunidad de estar aquí. Te damos gracias que tenemos manera de llegar a un lugar donde reunirnos, la libertad de reunirnos, que podemos venir a conocer tu palabra. Yo te pido, Señor, que prepares mi corazón, mi mente, que pongas tus palabras en mi boca, que prepares los corazones y las mentes de todos los que nos están viendo, Señor, que puedan sentir tu presencia y cómo tú les hablas a través de estas palabras. Toca nuestros corazones, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. La mayoría de la gente, los que están aquí, los que nos están viendo de distintas partes, probablemente tienen algo en su vida que no debería estar ahí, algo que consistentemente está ahí, pero que no debería. Y yo no sé lo que es para cada persona, ustedes cada uno saben lo que es, pero por ejemplo para mucha gente en Costa Rica y sé que en otros países del mundo, el alcohol es un problema grave, ¿verdad? Que ha causado muchos estragos. Y no tiene nada de malo tomarse un traguito, 2 traguitos de vez en cuando, pero si usted todos los días es tentado a tomarse algo, tiene un problema serio con el alcohol. O tal vez el problema suyo es el cigarro, ¿verdad? No puede dejar de fumar, ¿verdad? Hay gente que apaga uno y enciende otro y no tienen control. Está fuera de control. Pueden querer dejarlo, pero no lo logran dejar. Otros, el problema es la mentira, ¿verdad? No sé si ustedes son personas mentirosas, pero la gente mentirosa a veces dicen una mentira y ni siquiera saben por qué la dijeron, porque no había necesidad de mentir, simplemente ya se convirtió en parte de su manera de ser. Y entonces mienten, aun cuando no es necesario, sienten la necesidad de decir mentiras y a veces están tan acostumbrados a mentir que empiezan a confundirse y no saben si lo que están diciendo es cierto o mentiras porque han hecho un enredo, un colocho de mentiras. Otros tienen problemas con la comida, ¿verdad? Y comen y no pueden controlarse. Y cualquier situación los tienta a ir a buscar la comida. Otra de esas que tiene un alto porcentaje de apuntados, ¿verdad? Dicen las estadísticas que un porcentaje alto de la población tiene una adicción al sexo. Y entonces pasan viendo cosas que no deberían de ver, imágenes que trastornan nuestra manera de pensar y nos puede llevar a actuar de maneras que no se nos hubieran ocurrido y que si se nos hubiera ocurrido hubiéramos dicho, no, yo jamás haría eso. Otro problema que es más grande de lo que yo me imaginaba es las apuestas. Hay mucha gente
apostando. Van a los casinos o apuestan en línea, apuestan a juegos, apuestan a todo, apuestan, ¿verdad? Y se emocionan al principio porque siempre hay suerte de principiante y les va bien y entonces empiezan a ganar un poquito y después empiezan a perder y después empiezan a perder mucho y después se desesperan y sienten esa tentación a seguir apostando porque van a recuperar y entonces piden prestado y se empiezan a hundir más y toda clase de problemas vienen a raíz de esa tentación a seguir apostando. Y otra que es ahora más común todavía es la adicción al celular, ¿verdad? Ustedes no saben, durante las charlas, ustedes creen que yo no los veo, están ahí sentados, así, ¿verdad? No están poniendo atención en las charlas, en los estudios, en la conversación. Uno está hablando con alguien y es como, sí, ajá, sí, ¿verdad? Están idos, están en otro mundo, no ponen atención por una adicción al aparato, ¿verdad? Hoy me encontré esta foto en Facebook. Como que la pusieron ahí para que yo la pudiera poner con ustedes hoy. Igual que con otros problemas y adicciones, la gente que tiene el problema cree que no tiene un problema, ¿verdad? Los demás lo vemos, pero el que tiene el problema no lo quiere reconocer, no se da cuenta. Y en este caso se ve tan inocente un aparato muy útil que lo necesitamos para muchas cosas, pero que se convierte en una adicción que interrumpe nuestras relaciones. Podemos estar a la par de alguien con quien podríamos estar conversando y compartiendo y estamos separados por el aparato, ¿verdad? Y nos damos cuenta de que nos perdemos de relaciones tal y como Dios quería que tuviéramos con el resto de la gente. Ahora, no sé cuál es el problema que usted enfrenta, ¿verdad? Porque sé que todos enfrentamos distintos problemas en distintas partes de nuestra vida. Puede ser que algunos de estos aquí son adictos a los videojuegos o alguna persona, ¿verdad? Una persona puede ser esa adicción o ese problema, una relación indebida, qué sé yo. Y ahí puedo seguir, hay demasiadas posibilidades de situaciones que enfrentamos o que son parte de la vida de cada uno de nosotros, que están ahí consistentemente, pero que no deberían de ser parte de nuestra vida. Ahora, todos sabemos que Jesús vino a perdonar nuestros pecados y darnos una nueva vida. Pero estas cosas recurrentes, estas cosas que no deberían de estar ahí, no nos permiten disfrutar la vida que Dios quiere para nosotros. Jesús vino no solo a perdonarnos y limpiarnos y prepararnos para cuando nos vayamos, sino para que vivamos una vida verdaderamente maravillosa aquí en la tierra. Pero mientras estemos agarrados por estos pecados que recurren y que vuelven en nuestra vida, no vamos a disfrutar y no vamos a vivir la vida que Jesús tenía planeada para nosotros. Entonces vamos a ver en esta serie que Dios en la Biblia nos dice cómo podemos prevenir y cómo podemos enfrentar la tentación. Pero además nos hace una promesa que nos muestra lo mucho que Él nos ama. Primera de Corintios 10:13. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Ahora, yo no sé si todos, pero estoy seguro que una gran mayoría de los que están aquí sentados y los que nos están viendo remotamente, y yo sé que en algún momento yo también, pensamos, es que usted no entiende, mi situación es diferente. No, es que lo que yo estoy viviendo es único. O sea, no hay manera que usted se pueda imaginar lo que yo estoy pasando. ¿Verdad? Pensamos que somos así como únicos, ¿verdad? Como que no hubiera habido alguien que haya pasado. No, es que es diferente mi caso, ¿verdad? Nadie me puede entender. Y Dios dice, no hay nada nuevo. Usted no ha pasado por ninguna situación, por ninguna tentación que sea diferente a lo que el resto de los seres humanos pasan. Son normales. Y es el enemigo el que nos hace creer eso para que podamos justificar que lo que estamos haciendo es porque los demás no entienden y no podrían, si estuvieran en mi situación, no podrían resistir esa tentación. Pero la Biblia nos dice, eso es mentiras. Miles y probablemente millones de personas a través de la historia han pasado por situaciones casi idénticas a las que ustedes están pasando. Y la buena noticia es no solo que no estamos enfrentando nada que otros humanos no hayan enfrentado, sino que dice que Dios es fiel. Y ojo a la promesa que hace. Dice que no va a permitir que la tentación que enfrentamos sea más grande de lo que nosotros podemos resistir. Para mí eso es una promesa impresionante.
Sabemos que van a haber tentaciones en la vida, pero nunca van a ir más allá de lo que nosotros podamos resistir. Me parece verdaderamente emocionante. A ver, Dios es fiel. Ahora quiero que leamos juntos. No permitirá, a ver, vamos ahí. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Ya antes me sabía todo el versículo de memoria, ya se me ha ido rumbrando, pero es verdaderamente una promesa buena, motivante. Lo único es que nos deja sin justificación, ¿verdad? Cuando lleguen estas tentaciones, además de que no van a ser más allá de lo que nosotros podemos resistir, dice que junto con la tentación, Él también nos va a dar una salida. Ahora, nos metimos a hablar de la tentación y todos la hemos sentido, hemos sido tentados por una cosa u otra, pero quiero devolverme un poquito, voy a definir qué es lo que voy a entender yo por tentación, para que conforme estamos hablando de esto no estén ustedes pensando en algo distinto a lo que yo estoy pensando. ¿Okay? Que hay muchas posibles definiciones de lo que es la tentación, pero hoy la vamos a definir de esta manera. La tentación es cualquier cosa que nos promete satisfacción cuyo precio es la desobediencia a Dios. ¿Okay? Esa es la tentación a como nosotros la vamos a usar ahora. Es algo que nos promete que ¿verdad? Una cosa, eso te va a gustar, esto se va a sentir rico, esto le va a dar sentido a mi vida, esto me va a hacer feliz. Y el precio de esa satisfacción, esa felicidad, eso es desobediencia a Dios. Ahora, la tentación nos promete placer y felicidad y todas estas cosas y no nos recuerda que el precio es desobediencia a Dios. Eso tenemos que recordarlo nosotros. Y por eso lo quiero tener ahí claro. Ahora, hay una segunda cosa que está en contra nuestra y es que, y no sé por qué, pregunten a los whatever que hay aquí, cuando nosotros desobedecemos a Dios, cuando nosotros hacemos algo indebido, el cerebro libera dopamina. Imagino que todos han oído hablar, ¿verdad? Que es una hormona que el cerebro manda que nos da placer, que nos hace sentir bien. Y cuando es como una recompensa, ¿verdad? Cuando uno hace algo y se siente rico, ¿verdad? Que ustedes han visto que así entrenan a los animales, ¿verdad? Si se porta bien, le da una galletita y entonces el perro obedece. Pues el cerebro nos está ayudando a desobedecer a Dios, porque es en la desobediencia, es cuando pecamos, que nuestro cerebro libera dopamina. Y esa sustancia nos hace sentir bien, es un shot de emoción positiva, y entonces nos hace querer volver a hacer lo mismo otra vez. Un ejemplo, y piensen, ustedes se van a acordar, cuando hicieron algo ilegal, algo que sabían que estaba mal, le dieron vuelta a la novia, o qué sé yo, besaron a otra muchacha o besaron a otro mae, se sintieron, no debería estar haciendo esto, pero ¡qué emoción! Y hay una emoción y hace que sienta como que el beso ese fue del otro mundo, algo especial y grandioso y maravilloso, cuando en realidad lo único que tenía era que era ilegal. Entonces eso lo hizo más emocionante. Los que nunca han besado a otra persona, entonces piensen en otra cosa. Pero así son todos los pecados. Yo me acuerdo la primera vez que me robé una plata de mi mamá. Debe haber tenido 10, 11 años, no sé, estaba carajillo. Y mi mamá siempre dormía siesta. Y yo sabía que en la gaveta de la noche ahí tenía menudo. Y me robé una peseta. Algunos ni siquiera saben lo que es una peseta aquí, pero servía para algo en aquella época. Y entré calladito, abrí la gaveta y saqué la peseta. Y el corazón latía tremendamente. Y me sentí como un ladrón de bancos, ¿verdad? Muy emocionante, porque hubo dopamina en mi cerebro. Y entonces lo que sucede es que lo quiero, lo compro. Me dan ganas de ver eso, lo veo. Quiero probar eso, lo pruebo. Quiero un poquito más, consumo más. Y el cerebro, dele, ¿verdad? Y eso le da a uno un levante, se siente bien, se siente rico. Hay una recompensa temporal y ese placer se siente.
Lo único es que es temporal y viene seguido por el sentimiento de, "Ah, no debí haber hecho eso. Me siento mal, me siento culpable, estoy arrepentido, estoy avergonzado", y empieza la espiral para abajo. Todos hemos vivido ese ciclo de, uy, qué emoción, qué emoción, qué emoción, ¡plá! Metí las patas. Otra vez, ¿no? Y en esas pasamos. Consumimos o hacemos, nos sentimos bien, después nos sentimos mal y ahí vamos. Entonces, esta definición, que la tentación es cualquier cosa que nos promete satisfacción, pero el precio es la desobediencia a Dios, describe exactamente lo que acabamos de decir. Nos promete algo rico, maravilloso, que nos va a dar sentido, etc. Y después, como desobedecimos, empezamos a sentirnos mal de lo que hicimos. Ahora, para prepararnos para lo que viene en las próximas 2 semanas, necesitamos tener claro 4 verdades acerca de la tentación. La primera es que no es pecado ser tentado. Es parte de ser un ser humano. Todos enfrentamos la tentación. Hasta Jesús fue tentado. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Entonces nos dice que Jesús fue tentado de la misma manera que nosotros. En algún momento Él decidió, bueno, me voy a hacer caso al Padre, voy a ir a la tierra, me voy a limitar a ser un ser humano, y eso implicaba que iba a tener que enfrentar las mismas tentaciones que nosotros. La única pequeña gran diferencia es que Él nunca pecó. Entonces, ser tentado no es pecado. Es cuando cedemos ante la tentación que caemos en pecado. Ahora, parece obvio lo que estoy diciendo. Espero yo que ustedes digan, pero ¿para qué me dice eso? Como que no supiera. Es obvio. Lo que pasa es que en el momento importante se nos olvida. Entonces es importante que recordemos que no es pecado, porque el enemigo se aprovecha para hacernos sentir culpables simplemente por haber sido tentados, aunque no hayamos cometido pecado. Voy a ponerles un ejemplo. Digamos que usted es un hombre, una mujer, casado, o tiene novio, novia, va manejando despacio y en eso pasa una persona del sexo opuesto en una ropa ahí, casi sin ropa, ¿verdad? Cuerpazo, y usted vuelve a ver. Y después se siente culpable porque volvió a ver. No es pecado volver a ver. Eso es la tentación pasando. Ahora, ¿qué hizo usted después de eso? Y si usted dice, ¡qué barbaridad! Nos vamos vuelta para ver otra vez bien, ¿verdad? Ya estamos hablando de otra cosa, ¿verdad? Es otro nivel. Pero la tentación pasó, ¿verdad? Y déjenme decirles, es la realidad del ser humano. Aunque no hubiera tenido cuerpo bonito, aunque hubiera sido quién sabe qué, más bien uno siempre vuelve a ver si hay un poco de mucha piel expuesta, ¿verdad? En vez de un six-pack lleva un barril de cerveza, ¿verdad? Igual lo vuelve uno a ver y después, ¿para qué volvió a ver eso? ¿verdad? Pero volvimos a ver. Entonces, volver a ver, en realidad, no es pecado. Es lo que hacemos después con esa tentación. Digamos que usted tiene una obsesión con la comida. Está tratando de cuidarse. Y ahora sale de aquí la charla y como dijo aquí, ese montón de comida y toda ordenadita que dan ganas de comérsela toda, ¿verdad? Y en eso ve un pedazo de queque de chocolate, no sé si hay, pero si hay van a tener problemas comiéndoselo, ¿verdad? Porque ve uno el pedazo de queque de chocolate y dice, ay, no debiera. Está buenísimo, se ve buenísimo. Y el queque empieza, ¿verdad?, a hablarle a uno y le dice, venga, pruebe, está riquísimo, venga, me va a disfrutar. Está suavecito, esponjoso, con el lustre, ¿verdad? Y uno se queda viendo y no, y sigue caminando. Se devuelve a verlo otra vez, ¿eh? Y se va. Fue tentado, fuertemente tentado, pero no pecó.
Entonces, en vez de sentirse culpable de que volvió a ver el queque con tantas ganas, fue una pequeña victoria. Hubiera sido mejor poder pasar recto, no devolverse. Pero al fin y al cabo, fue tentado, fuertemente tentado, y no pecó. Y entonces ahí va para adelante, no para atrás. No debemos sentirnos culpables en esos momentos. Pornografía. Creo que todos los hombres tienen o han tenido problemas con la pornografía en algún momento y ahora dicen que las mujeres también. Y con internet es casi imposible no ver algo en algún momento, porque, ¿verdad? Aunque usted no quiera, aparece de algún lado. Y entonces podemos sentirnos culpables porque salió una imagen pasada que no deberíamos de haber visto, que nos puede llevar a un montón de problemas. Pero si nada más salió la imagen y resistimos las ganas de hacerle clic y nos devolvimos a otra escena donde no hay nada peligroso, no tenemos por qué sentirnos culpables. Fue una tentación, no fue un pecado. Ahora, si a esta imagen le hicimos clic y nos fuimos y ahí, ¿verdad? Entonces, sí, ya se cometió pecado y tenemos un problema serio. Entonces, lo que estoy diciendo es que no debemos sentirnos culpables por un momento, un lugar, una situación, una persona que nos tentó. Si logramos escapar esa tentación, si logramos enfrentarla victoriosamente. Pero sí tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Ser tentado no es pecado, pero no estoy diciendo que la busquen y que jueguen con la tentación, ¿verdad? Desde estaban chiquiticos les enseñaron. A ver, contéstenme. ¿El que juega con fuego? Ok, los de allá espero que hayan contestado también, ¿verdad? Todos sabemos, así es la tentación, no hay que jugar con ella. La segunda verdad acerca de la tentación que es importante que sepamos es que nadie es inmune a la tentación. Como seres humanos somos capaces de engañarnos a nosotros mismos de cualquier cosa, ¿verdad? Si nosotros somos convincentes, tal vez con otra gente no, pero con nosotros mismos siempre nos convencemos, ¿verdad? Somos arrechísimos para convencernos a nosotros mismos de lo que sea. Y una de esas cosas que nos podemos convencer que nos hace mucho daño es pensar que somos inmunes a la tentación. Tal vez porque en el pasado logramos vencerla, pensamos, no, yo ya esa me la juego, ya no tengo problemas con eso. Pero la Biblia dice que eso no es cierto. No estaba esa, ok, sorry. No está funcionando. Sí. Primera de Corintios 10:12. Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Es un terrible error pensar que tal pecado ya no es problema para nosotros. Pablo claramente dice que tenga cuidado el que piensa que está firme, que no vaya a caer. Creo que fue la semana pasada que les conté que hace un montón de años, cuando era un cristiano más joven, todavía soy joven, pero más joven, llegó un momento en que yo pensé, no, los cristianos no pueden hacer esos pecados, ya como cristianos no es aceptable ese tipo de pecados, ¿verdad? Y juzgaba muy duro a otros cristianos que cometían esos pecados, y tarde o temprano cometí uno de esos pecados, y fue uno de esos días amargos, o varios días amargos, como el de Pedro cuando negó a Jesús. Y yo sé ahora que algunas de las cosas que antes me gustaban mucho ya no son tan tentadoras, pero ya no soy tan inocente para pensar que soy inmune. Una cosa es pensar, ya no es tan problemático para mí tal problema, pero nunca soy Superman. Siempre cabe la posibilidad, dada la situación y el momento adecuado, de caer. Y por eso tenemos que estar siempre conscientes de que no somos inmunes. Y yo espero que ustedes no sean tan tontos como yo, ¿verdad? Que pensaron que podían jugársela y que vayan a tener que experimentar un trago amargo como el que se tuvo Pedro, porque creyeron que podían aguantar. Y yo no estoy seguro si todos, pero creo que la mayoría de nosotros hemos oído o conocemos personas que eran admirables, un hombre, una mujer de familia, responsable, trabajador, serio, que no se metía en cosas raras.
que jamás nos hubiéramos imaginado que podrían hacer algo tan extremo. Y de un momento a otro, se hicieron drogadictos, o se hicieron alcohólicos, o cometieron adulterio y destrozaron su familia, los metieron a la cárcel, ¿verdad? Y uno dice, pero ¿cómo es posible tal persona? Si lo tengo años de conocerlo y nunca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el que cree estar firme puede caer. Porque en cualquier pecado podemos terminar nosotros si nos descuidamos y pensamos que somos inmunes a la tentación. Entonces, la primera verdad es que no es pecado ser tentado. La segunda es que nadie es inmune. Y la tercera es que Dios nunca nos tienta. Ahora, yo no sé si ustedes han oído, pero yo he oído gente decir, es que Dios me está tentando. No, Dios no, jamás, no digan eso, ¿verdad? Eso es una herejía. Dios no tienta a nadie. Ahora, tal vez la gente se confunde porque la Biblia habla de que Dios nos pone a prueba, y sí nos pone a prueba, ¿verdad? Para purificar nuestra fe, para fortalecer nuestra fe. Pero las tentaciones no son pruebas. Las pruebas son para mejorarnos. Es como los exámenes en la escuela, ¿verdad? Que le hacen unos exámenes en segundo grado para ver si pasa a tercero, y después de tercero para ver si pasa a cuarto, para ir subiendo en categoría cada vez mejor, más fuertes espiritualmente. Dios nos pone pruebas. Son pruebas para mejorarnos, para hacernos crecer. Pero las tentaciones no son para hacernos crecer, son para hacernos caer, para cometer pecado. Tenemos que acordarnos, es que es imposible pensar, es ridículo pensar que Dios nos vaya a tentar a cometer pecado. ¿Por qué? Porque Dios odia el pecado. Porque por el pecado fue que envió a su Hijo a morir en la cruz. Porque nosotros habíamos pecado. Dios nos ama a nosotros y odia el pecado. Iría en contra de esas cosas, ¿verdad? Tentarnos a nosotros a que hagamos algo que Él odia, algo que nos va a lastimar a nosotros y algo que le costó la vida a su Hijo. Jamás. Dios no tienta a nadie. Santiago 1:13. Cuando alguno se sienta tentado a hacer lo malo, no piense que es tentado por Dios, porque Dios ni siente la tentación de hacer lo malo, ni tienta a nadie para que lo haga. Al contrario, uno es tentado por sus propios malos deseos, que lo atraen y lo seducen. De estos malos deseos nace el pecado, y del pecado, cuando llega a su completo desarrollo, nace la muerte. Okay. En esta versión, ahí al principio dice que nadie piense que es tentado por Dios. En otras traducciones dice que nadie diga que es tentado por Dios. Dice que Él no siente hacer la tentación, hacer lo malo, y no tienta a nadie. Como les expliqué antes, no tiene sentido siquiera imaginarnos que Dios va a tentarnos a hacer algo malo. Más bien, dice Santiago, la tentación viene de nuestros propios malos deseos. Ahora, eso es como, de veras, ¿les sorprende a ustedes? Aquí ya no hay chiquillos, no debería sorprenderles, ¿verdad? Ustedes saben que pecamos porque queremos. Porque hay algo en nosotros que quiere hacer lo que no debemos hacer. Y entre más le digan a usted que no lo haga, es como que le estuvieran diciendo, vaya, hágalo, ¿verdad? Es como, de alguna manera, la desobediencia es atractiva. Hay unas pocas personas que son diferentes y son muy obedientes. Pero aún los muy obedientes, a veces obedecen, se portan bien y llegan a la universidad y ahora sí, ¿verdad? En algún momento se les sale la naturaleza. Y esa naturaleza humana, nuestros propios deseos, son malos deseos. Somos egocentristas, queremos lo que queremos. Y esas cosas que queremos, pero que no debemos querer, esas son las tentaciones. Yo estoy muy aburrido hoy, o están todos cansados, pero no los veo como diciendo, sí, a ver, vamos a ver. Algo anda mal, ¿verdad? O están tratando de que no me dé cuenta que son tentados, pero y remotamente espero que estén todos despiertos todavía, ¿ok? Pero voy a hacer una pregunta y voy a pedirles que me levanten la mano, pero sinceros, por favor, no los voy a echar al agua así, nada feo. ¿Quiénes saben y han experimentado
que hay cosas que quieren pero que saben que no deberían de querer. A ver. Muy bien, muy honestos hoy, ¿ok? Nada más por si acaso no nos ven desde allá y si usted no levantó la mano, todos los aquí levantaron la mano, ¿verdad? Si había alguien que no la levantó, no lo vi entre todas las demás manos, ¿verdad? Hay algo en nuestra naturaleza que queremos cosas que no deberíamos de querer y esa es la tentación. Ahora, un paso más allá, dice el versículo, que si le damos rienda suelta a esos deseos, caemos ante la tentación, eso es lo que se llama el pecado. Y el pecado, cuando se desarrolla, nos lleva a la muerte. Y suena como dramático, ¿verdad? A la muerte. Pero si ustedes han dejado el pecado entrar y desarrollarse en cualquier área de su vida, a ver qué pasó. Vean, destrozo total. Porque ese es el diseño del pecado. Eso viene empujado por el enemigo que viene a destruir y matar. Ahora, si ustedes, bueno, sabemos que más de la mitad de la población casada en este mundo termina divorciada. ¿Por qué? Porque dejaron el pecado entrar de alguna manera. Y usted deja el pecado entrar en un matrimonio y lo deja crecer y va a despedazar al matrimonio, a los hijos, a los nietos y a todo el mundo, ¿verdad? Porque el pecado, eso es lo que hace, destroza. Empezamos con un poquito de placer y luego empieza esa pequeña bola de destrucción que va creciendo y va despedazando todo lo que hay a su paso. Y hablamos del abuso del alcohol y de las drogas y las apuestas, y la inmoralidad, la pornografía, lo que usted quiera. Todas estas cosas tienen eso en común, que nos dan un poquito de placer al principio, nos convencen de que esta es la mejor vida y después empiezan a matar todo lo que se arrime. Y vivimos después con la destrucción que vino a raíz de nuestra desobediencia. Todo empieza por nuestros propios malos deseos. Un caso extremo, hace muchos años en Unidos, llegó un muchacho casado con hijos y todo, y me dice que se va a divorciar porque dejó embarazada a otra muchacha. Y su excusa era que se había involucrado con esta otra mujer porque Dios quería que él fuera feliz y se la puso ahí. Da risa, es como, ¿cómo se le puede ocurrir a alguien? Pero vean, ustedes están riendo, pero estoy seguro que cuando ustedes pecan se les ocurren estupideces así. Para justificar lo que estamos haciendo, buscamos cualquier cosa para justificarlo. Entonces, le estaba echando la culpa a Dios porque Dios lo tentó con la muchacha solo porque le pasó por enfrente, ¿verdad? Pero eso es lo que hacemos, tratamos de buscar alguna manera de justificar nuestra desobediencia a Dios. Entonces, tenemos que tener claro, aquí se me fue el mío, el que sigue, bueno, uno por uno, pero ahí vamos, ya salieron los tres. Tenemos que recordar que no es pecado ser tentado, nadie es inmune, Dios nunca tienta a nadie, y la cuarta que vamos a ver ahora, que es la tentación, ante la tentación siempre hay una salida. Siempre hay una salida. A veces justificamos nuestro pecado diciendo que no había salida, que no había otro camino. Es que usted no entiende la situación en que yo estaba entre la espada y la pared, no me quedaba otra que cometer lo que hice. Sin embargo, como vamos a ver, no importa la situación, la tentación, el lugar, el enredo de los pecados en los que usted haya estado, siempre hay una salida. Leamos. 1 Corintios 10:13. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Ya habíamos leído esto al principio, ¿verdad? Y él dice, Él nos mostrará una salida. ¿Cuál? ¿Cuál será la salida? Obviamente va a variar, dependiendo de qué pecado y en qué momento y en qué lugar y cómo está sucediendo, ¿verdad? No hay manera de poder adivinar cuál es la salida, pero ahí dice que Dios sabe y que Dios nos va a mostrar la salida.
Lo que yo sí les puedo decir es que cuando Dios promete algo, Él siempre lo cumple. Y hay varias maneras, en la Biblia nos dice que podemos enfrentar estas situaciones. Y vamos a ver un poco de eso la tercera semana. Pero a los que ya están metidos en algún enredo y necesitan ver cómo salen, vamos a ver un par de recomendaciones. Proverbios 28:13. Los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Okay. Hay dos tipos de confesión. Uno es confesar ante Dios, es arrepentirnos y reconocer nuestro pecado. Ahí dice, ¿verdad? Lo abandonan, se confiesan y lo abandonan. Eso es arrepentirnos, no seguir en lo mismo. Digo, me arrepiento, Señor, no vuelvo a hacer esto, por favor ayúdeme, y lo que hice fue una estupidez, etc. Y en 1 Juan 1:9 dice que Dios nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Pero a veces nos arrepentimos, le pedimos perdón a Dios, confesamos el asunto, nos perdona, viene otra vez la tentación y va de nuevo, ¿no? Y entonces necesitamos algo para romper este círculo vicioso que nos lleva a lo mismo una y otra vez. Y a veces lo que necesitamos es confesarnos con otra persona. Alguien que esté dispuesto a escucharnos, alguien que esté dispuesto a ayudarnos en la batalla contra ese pecado. Entonces, recomendación obvia, pero a veces la gente no es tan vivo. Si usted tiene un problema con el alcohol, no vaya a pedirle a un alcohólico que le ayude, ¿verdad? Si usted tiene un problema con la marihuana, no vaya de un marihuano para que le ayude, porque si no se van a ir los dos de fiesta. Entonces, buscamos a alguien que tenga otras debilidades, que nos quiera y que nos quiera apoyar y ayudar a levantarnos cuando nos caemos y apoyarnos para que no volvamos a caer. Y ese es uno de los grandes beneficios de ser parte de la familia de Dios. Algunos de ustedes no la aprovechan, ¿verdad? Porque vienen, se sientan, levantan y jalan, ¿verdad? Y nunca han conocido al resto de los hermanos y hermanas que tenemos aquí. Pero Dios nos hizo una familia para que nos ayudemos los unos a los otros, para que si uno cae, el otro lo levante, para que nos ayudemos a llevar las cargas los unos de los otros. Y las tentaciones son una de esas. Que si tenemos a alguien que nos llame la atención, a quien podamos decirle, es que vieras qué difícil, y que nos ayude, para eso estamos, para eso somos familia. Pero en el momento de la tentación, el que conoce la salida es Dios, ¿verdad? Acabamos de leerlo ahí en 1 Corintios 10:13. Dice que cuando seamos tentados, Él nos va a mostrar la salida. Ahora, no sé si a ustedes les pasa, pero el problema que me pasa a mí es que cuando estoy siendo tentado por algo, no estoy pensando en Dios, estoy pensando en la tentación, ¿verdad? Pues ahí dice, sí, Dios me va a mostrar la salida, pues eso sí le pregunto. Pero normalmente, ¿verdad? Estoy viendo algo que no debería ver, o estoy tratando de comerme algo que no debería comer, o estoy diciéndole a alguien, pegando una gritada a alguien que no le debe gritar, ¿verdad? Y estoy luchando con una tentación y la Biblia dice, pero pregunte, Dios le va a dar la salida. Y uno, ahora no, ahora estoy gritándole a este madre, ¿verdad? Estamos concentrados en la tentación, en el pecado que estamos. Y por eso es tan importante recordar esa promesa, que cuando seamos tentados, no va a ser más allá de lo que podamos resistir, y Dios nos va a mostrar la salida. Entonces, les cuento, me ha pasado en el pasado, que soy ante una tentación, siento que me voy a ir de jupa, y en ese momento vuelve el versículo a mi cabeza, sobre todo porque antes me lo sabía completo de memoria, y en 2 idiomas, ¿no? Y entonces viene a mi cerebro, acuérdese que Dios tiene la salida. Y de corazón le digo, Señor, sáqueme de aquí. Y es que tienen que verlo para creerlo, porque es milagroso, es una cosa impresionante. Es como el clima en Costa Rica, ¿verdad? Que usted está diciendo, ¡ay, qué lindo, qué sol! Y de un momento se viene el diluvio, ¿verdad? Es una cosa así, solo Dios. Bueno, así hace Dios con las situaciones que podamos estar enfrentando. Uno dice, de esta no me salvo, ya así estoy en el borde del precipicio. Pero si nos volvemos a Él en ese momento y le decimos, Dios, ayúdeme, cambia la situación, pero de una manera impresionante. ¿Verdad? Tal vez, ¿por qué les estoy contando esto? Porque no importa la situación que ustedes estén enfrentando, siempre hay una salida. Dios lo promete y Él lo sabe, y solo Él lo sabe, y necesitamos buscarlo a Él y pedirle ayuda
en ese momento. Mira, puede ser que usted está a punto de involucrarse con una persona que está casada con otra persona y usted le dice, Dios, ayúdeme, y aparece la esposa o el esposo del otro, ¿verdad? Y ahí está el freno de mano, ¿verdad? O está a punto de mentir otra vez y usted le dice, Señor, ayúdeme a no decir mentiras, y se le queda, empieza a toser y no pudo decir nada, ¿verdad? Yo no sé cómo los va a frenar o cómo los va a sacar del hueco. ¿Verdad? Usted va otra vez para adentro del casino y en lo que va entrando dice, Dios, ayúdeme a no entrar, y eso suena una alarma, se está incendiando el lugar, algo pasa. Algo hace Dios, yo no sé lo que va a hacer, pero les digo que si de corazón usted le dice, Dios, ayúdeme a no caer ante esta tentación, Dios, de una manera impresionante, los va a mostrar esa salida. Las tentaciones no vienen de Dios. Pero con este versículo que acabamos de leer, nos está dando la oportunidad para que veamos la tentación como una invitación a confiar en Él. Ahora, pongan atención, no estoy diciendo otra vez, no estoy diciendo que busquen ser tentados. Lo que estoy diciendo es que cuando venga la tentación, sea una invitación a buscarlo a Él. Cuando uno dice, aquí hay peligro, en vez de decir, aquí hay peligro, ahí voy, decir, aquí hay peligro, Dios, ayúdeme a salir de esta. Y va para afuera, ¿verdad? Es una invitación a si nos acordamos de este versículo y nos lo memorizamos, cuando venga la tentación, va a ser más posible que en vez de enfocarnos en la tentación, volvamos nuestros ojos a Dios y le digamos, Señor, deme una salida, porfa. Y Él nos va a sacar de ahí. Dijimos que la tentación es, y podemos ponerlo ahí otra vez, porque aquí ya otra vez no, así está, ¿ok? Es cualquier cosa que nos promete satisfacción, cuyo precio es la desobediencia a Dios. Y eso nos va a pasar una y otra vez. Va a venir y va a decir, pruebe, vea qué rico que estoy. ¿El qué digo yo? ¿Verdad? Yo sé que se pueden confundir, ¿no? Ay, Dios. David siempre me dice que cuando trato de arreglar algo le echo a perder. Bueno, sorry. Pero si recordamos las 4 cosas, ahora sí salen todas ahí, ok, muy bien. No es pecado ser tentado, nadie es inmune a la tentación, Dios nunca nos tienta, siempre hay una salida. Si tenemos esto claro en nuestras mentes, en vez de caer ante la tentación, podemos aprovechar esa tentación, como les decía, como una invitación a confiar en Dios, a buscar a Dios, a enfocarnos en Él y pedirle una salida para no terminar en pecado. Vamos a orar. Padre nuestro, Señor, te damos gracias porque es impresionante los detalles que existen en la Biblia. No solo nos dice lo que es pecado, lo que debemos hacer, lo que no debemos hacer, pero además nos advierte. Cuidado el que cree que está firme porque se va de jupa. Y nos dices, no vas a permitir que hayan tentaciones más grandes de las que podemos soportar, sino que además, junto con la tentación, nos vas a dar la salida. Hay tanto detalle que nos ayuda, Señor, a entender que nos amas y que por nuestros pecados vino tu Hijo a morir en la cruz por nosotros, para rescatarnos, para darnos una nueva vida, pero una nueva vida para que no sigamos en lo mismo. Y por eso, Señor, nos llamas a huir de la tentación, como veremos más adelante. Te pido, Señor, que nos ayudes a todos los que estamos aquí a recordarnos que la tentación en sí no es pecado, pero que no somos inmunes, que tengamos cuidado, que nunca viene de ti y que siempre nos vas a dar una salida. Te damos gracias por esto, Señor, y te pedimos que nos ayudes a agarrarnos fuertemente de ti. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.